Hoy hablaremos de uno de los momentos más poderosos de nuestra fe, la resurrección de Jesús. Al tercer día, después de la cruz, Jesús venció la muerte. Ese evento no solo confirmó su divinidad, sino que también nos dio una esperanza viva. Nada es imposible para Dios. Si estás atravesando un tiempo difícil, recuerda esto. Así como Jesús salió de la tumba, tú también puedes levantarte. No importa lo oscuro que sea el proceso, con Dios siempre hay un nuevo comienzo. Y antes de seguir, quiero que hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios: Jesús vive y mi esperanza está en Él. No lo hagas solo por hacerlo, sino como un acto de fe. Al comentar, fortaleces tu espíritu y ayudas a que este mensaje llegue a otros. Suscríbete y activa las notificaciones si aún no lo has hecho. Cada enseñanza aquí está pensada para que tu fe crezca. Dale like si este mensaje es para ti y compártelo con alguien que necesite recordar que Jesús está vivo. Quédate hasta el final. Hoy podrías redescubrir el poder de Dios para cambiar cualquier situación. Respira profundo, abre tu corazón y toma tu Biblia, porque estamos por activar el poder transformador de su palabra en tu vida. ¿Estás listo? Demos inicio a la palabra del Señor. Jesús resucitó al tercer día después de su crucifixión. Este hecho marca el evento más importante del cristianismo, pues demuestra que Él venció la muerte y confirmó su divinidad. Imagina el silencio y el dolor que invadió a los discípulos tras la crucifixión. El Maestro, el que hacía milagros, el que hablaba con autoridad, el que prometía vida eterna, había sido brutalmente asesinado. Todo parecía perdido. Los sueños, la esperanza, el propósito, todo había quedado sepultado junto con Jesús. Pero Dios tenía un plan mayor. El silencio del sábado no era el final, sino la antesala de un nuevo comienzo. En la madrugada del primer día de la semana, algo extraordinario sucedió. María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro con la intención de ungir el cuerpo de Jesús. Pero al llegar, encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío. Un ángel les anunció la noticia que cambiaría la historia para siempre. No está aquí, ha resucitado. Mateo capítulo 28, versículo 6. Este momento no solo marcó el cumplimiento de las promesas de Jesús, sino que estableció la base de la fe cristiana. La resurrección valida todo lo que Jesús dijo e hizo. Si Él no hubiera resucitado, su muerte habría sido como la de cualquier otro mártir. Pero el hecho de que resucitó lo separa de todos, lo confirma como el Hijo de Dios, y nos da una esperanza viva. La resurrección también tiene un impacto personal. No es solo una historia antigua, es una promesa vigente. Jesús venció la muerte, y eso significa que nosotros también tenemos victoria sobre el pecado, la muerte espiritual y la condenación. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Pero Él sí resucitó, y por eso nuestra fe tiene sentido, propósito y poder. Después de la resurrección, Jesús no desapareció inmediatamente. Él se apareció a sus discípulos, a mujeres, a grupos pequeños y grandes, para que no hubiera duda alguna. Él estaba vivo. Esto nos recuerda que Dios no solo hace milagros, sino que también los confirma. La Pascua no es solo un evento que recordamos una vez al año. Es una realidad que debe vivirse cada día. Es el recordatorio de que no importa cuán oscura sea la noche, la luz de la resurrección siempre llega. Y así como Jesús salió victorioso del sepulcro, tú también puedes salir de cualquier situación que parezca de muerte. Una relación rota, un diagnóstico imposible, una pérdida dolorosa, una depresión profunda. La resurrección de Jesús es el amanecer de la gracia. Es el acto divino que abre las puertas del cielo y nos ofrece vida nueva. Por eso, hoy celebramos no a un líder muerto, sino a un Salvador vivo. Cristo vive,
y porque Él vive, tú también puedes vivir con esperanza, propósito y poder. Después de la gloriosa resurrección de Jesús, comienza un periodo profundamente significativo, las apariciones del Cristo resucitado. Durante 40 días, el Señor no solo dio pruebas convincentes de que estaba vivo, sino que también ministró, animó y preparó a sus seguidores para la gran misión que vendría después: llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Estas apariciones no fueron al azar, ni se limitaron a un grupo pequeño. Fueron testimonios poderosos, cuidadosamente registrados en las Escrituras, que confirman la autenticidad de la resurrección y revelan el profundo amor de Jesús por los suyos. A María Magdalena en el jardín, Juan capítulo 20, versículo 11 al 18. Uno de los momentos más conmovedores en toda la narrativa bíblica se encuentra en el jardín, junto a la tumba vacía. María Magdalena, llena de dolor, llora desconsoladamente creyendo que el cuerpo de su maestro ha sido robado. Pero en medio de su aflicción, Jesús se le aparece. Inicialmente, ella no lo reconoce. Su visión nublada por las lágrimas y su corazón abatido no le permiten ver que el Salvador está de pie frente a ella. Pero todo cambia cuando Jesús pronuncia su nombre: María. Solo ese llamado bastó para que su alma se encendiera de nuevo. Ella responde: Raboni, que significa maestro. Este encuentro es tan poderoso porque nos muestra cómo Jesús conoce a cada uno de sus hijos por nombre. Él no es un Salvador distante, sino cercano, personal. María fue la primera en ver al Señor resucitado, y eso nos habla del valor y la dignidad que Jesús otorga a todos, sin importar su pasado. A los discípulos en el camino a Emaús, Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. Otro momento impactante ocurre cuando dos discípulos se dirigían al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí, tristes y confundidos por los acontecimientos de la crucifixión. De pronto, Jesús mismo se une a su camino, aunque ellos no lo reconocen de inmediato. Durante esa caminata, Él les explica las Escrituras desde Moisés hasta los profetas, mostrándoles cómo todo apuntaba a su muerte y resurrección. Solo cuando partió el pan en la mesa, sus ojos fueron abiertos y reconocieron al Cristo resucitado. Este relato es una lección poderosa. Jesús camina con nosotros incluso cuando no lo vemos. Él se revela en la palabra y en los momentos más simples, como al partir el pan, puede abrir nuestros ojos espirituales. A los apóstoles en Jerusalén, incluso a Tomás, Juan capítulo 20, versículo 19 al 29. En la noche del mismo día de su resurrección, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada por temor a los judíos. De repente, Jesús se presenta en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». No era una visión o un espíritu. Él les mostró sus manos y su costado, y comió con ellos para que supieran que estaba vivo en cuerpo y alma. Sin embargo, Tomás no estaba presente en ese momento. Y cuando le contaron lo que había sucedido, él dijo: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, no creeré». 8 días después, Jesús volvió a aparecerse, esta vez con Tomás presente. Y con amor, no con reproche, le dijo: «Pon tu dedo aquí, no seas incrédulo, sino creyente». Este encuentro nos habla del corazón compasivo de Jesús, quien no rechaza nuestras dudas, sino que las transforma en fe viva. Tomás termina exclamando: «Señor mío y Dios mío», una de las confesiones más claras de la divinidad de Cristo en el Nuevo Testamento. A más de 500 personas a la vez. 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, menciona que Jesús se apareció a más de 500 personas a la vez. Esto es extraordinario. No fue una visión privada, ni una alucinación colectiva. Fue una aparición masiva, testificada por cientos de personas, muchas de las cuales aún vivían cuando Pablo escribió estas palabras.
Esto derriba toda duda lógica o escéptica sobre la veracidad de la resurrección. No era una historia inventada, sino un hecho con testigos vivos, dispuestos a dar su vida por lo que vieron con sus propios ojos. Estas apariciones no solo confirmaron la resurrección, también prepararon a los discípulos para lo que venía. Jesús los fortaleció, los enseñó y les dio instrucciones claras. Les recordó que no estarían solos, que el Espíritu Santo vendría y que debían ser testigos de lo que habían visto y oído. Cada aparición tenía un propósito. Jesús no solo mostró que estaba vivo, sino que reveló el carácter de su amor, su fidelidad, su ternura y su poder. Mostró que Él siempre cumple sus promesas y que, aunque el mundo pensaba que todo había terminado en la cruz, en realidad, todo apenas comenzaba. La gran comisión, el encargo que lo cambió todo. Después de su resurrección y antes de ascender al cielo, Jesús dio a sus discípulos una instrucción clara y trascendental, una misión que no solo cambió la vida de aquellos que lo escucharon en persona, sino que también moldeó el rumbo de la historia de la humanidad, la gran comisión. Este mandato aparece registrado en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, y dice: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén». Estas palabras no fueron un simple consejo, ni una sugerencia espiritual. Fueron una orden directa del Rey resucitado, quien ahora tenía toda autoridad sobre el cielo y la tierra. Un llamado universal: id a todas las naciones. Hasta ese momento, el ministerio de Jesús y de sus discípulos había estado centrado principalmente en el pueblo de Israel. Pero con la gran comisión, las puertas del reino se abren para todas las naciones, todas las culturas, todas las lenguas. El mensaje del Evangelio ya no estaría limitado geográficamente, sino que se convertiría en una misión global. Este cambio radical marcó el inicio del cristianismo como un movimiento expansivo, con vocación misionera, que debía cruzar fronteras, culturas y generaciones. No se trataba solamente de predicar, sino de hacer discípulos, formar personas que aprendieran de Jesús, que adoptaran su carácter, que vivieran bajo su enseñanza y que a su vez formaran a otros. Es un proceso de multiplicación espiritual. El mandato de bautizar, un nuevo comienzo. Jesús también les instruyó que bautizaran a los nuevos discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo no era simplemente un ritual externo, sino una declaración pública de fe y de transformación interna. Era un símbolo poderoso de morir al pecado y resucitar a una nueva vida con Cristo. Este acto sella el compromiso con el reino de Dios y representa la entrada oficial al cuerpo de creyentes, una comunidad viva que se extiende por todo el mundo. Enseñar todas las cosas, formar con profundidad. La misión no terminaba con el bautismo. Jesús dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En otras palabras, el discipulado debe ser completo y profundo. No se trata solo de transmitir información, sino de transformar vidas. Los discípulos debían formar a nuevos creyentes para que vivieran conforme a las enseñanzas de Jesús, incluyendo el amor al prójimo, la oración, la humildad, el perdón, la obediencia y la fe. Esto exige compromiso, constancia y una vida llena del Espíritu Santo. No se puede hacer en nuestras fuerzas, sino con el poder que Dios provee. Yo estoy con vosotros, la promesa que lo sostiene todo. Y quizás lo más poderoso de este mandato es su final. Jesús no los envía solos. Él dice: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta no es una misión solitaria, ni una carga pesada e imposible de llevar. Es una tarea respaldada por la presencia constante de Cristo.
Es la garantía de que, aunque enfrentemos oposición, rechazo o persecución, el mismo Jesús que venció la muerte camina con nosotros. Es la seguridad de que no estamos predicando en vano, ni discipulando por rutina, sino cumpliendo un plan eterno con respaldo divino. Aplicación para hoy. La Gran Comisión no fue solo para los 12 apóstoles. Es para todo creyente que ha recibido la salvación. Cada cristiano tiene una parte en esta misión. Ya sea predicando, enseñando, orando, enviando, apoyando o simplemente viviendo una vida que refleja a Cristo, todos somos llamados a ser testigos del Evangelio. Hoy, más que nunca, el mundo necesita oír las buenas noticias. Y tú y yo somos los encargados de compartirlas. No esperemos tener todos los recursos. No temamos nuestras limitaciones. Jesús ya nos dio lo más importante, su autoridad y su presencia constante. La ascensión de Jesús, el Rey que regresó al cielo. Después de 40 días de apariciones, enseñanzas y confirmaciones de su resurrección, Jesús llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos, y allí ocurrió uno de los eventos más asombrosos de toda la historia cristiana, su ascensión al cielo. Este momento está registrado en Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, donde leemos: Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Un momento glorioso y cargado de significado. La ascensión de Jesús no fue simplemente un acto de despedida. Fue un evento glorioso, lleno de simbolismo y poder. No fue un escape ni una desaparición, sino el regreso del Hijo al Padre con autoridad, victoria y propósito cumplido. Había completado su misión terrenal, vivió sin pecado, reveló el reino, murió por los pecadores, venció la muerte, y ahora volvía al cielo como Rey victorioso, para tomar su lugar a la diestra de Dios. La nube que lo ocultó representa la gloria de Dios. En la Biblia, las nubes suelen acompañar manifestaciones divinas, como en el Sinaí o el tabernáculo. Así que este detalle nos recuerda que Jesús no simplemente se elevó al cielo, sino que fue recibido en gloria. Una transición del reino. Este evento también marca un cambio en la manera en que Dios se relacionaría con su pueblo. Hasta ese momento, Jesús había estado físicamente presente con sus discípulos. Lo veían, lo tocaban, hablaban con él. Pero ahora comenzaba una nueva etapa, la era del Espíritu Santo. Antes de ascender, Jesús prometió: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Con estas palabras, preparó a los discípulos para lo que vendría. Ellos no quedarían huérfanos ni desamparados. Jesús no se iba para dejarlos solos, se iba para enviar al Consolador, al Espíritu Santo, quien habitaría en cada creyente y les daría poder para cumplir la misión. ¿Por qué fue necesaria la ascensión? Aunque podría parecer que Jesús debería haberse quedado en la tierra como Rey visible y gobernante, su plan era más grande y más profundo. La ascensión fue necesaria por varias razones clave. Para tomar su lugar de autoridad. Jesús ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre, lugar de honra, dominio y autoridad. Allí intercede por nosotros y reina sobre todas las cosas. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios capítulo 4, versículo 8. Para enviar al Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 7. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
Su partida era esencial para que el Espíritu viniera y habitara en los corazones de todos los creyentes, no solo de unos pocos, para preparar un lugar para nosotros. Jesús prometió en Juan capítulo 14: «Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez». La ascensión fue también el inicio de su obra celestial de preparar nuestra morada eterna y asegurar nuestra salvación hasta el fin. La promesa de su regreso. Quizás lo más impactante de la ascensión no fue que Jesús subiera al cielo, sino la promesa que vino inmediatamente después. Mientras los discípulos aún miraban al cielo, dos ángeles aparecieron y les dijeron: «Este mismo Jesús, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Hechos capítulo 1, versículo 11. ¡Qué esperanza tan gloriosa! La ascensión no fue el final, sino el inicio del siguiente gran capítulo. Así como Jesús se fue, así volverá. No en humildad como la primera vez, sino en gloria, poder y majestad, para juzgar y reinar para siempre. La ascensión de Jesús nos deja profundas enseñanzas. Nos recuerda que no estamos solos. Él envió al Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos. Nos asegura que Jesús reina hoy desde el cielo, intercediendo por nosotros, gobernando con justicia y esperando el momento de regresar. Nos impulsa a vivir con propósito. Así como los discípulos recibieron la misión de predicar, nosotros también hemos sido llamados a compartir el Evangelio con valentía y fidelidad. Nos llena de esperanza. El Rey que ascendió volverá, y su regreso marcará el comienzo de la eternidad con él. Pentecostés, el nacimiento del poder y la Iglesia. 50 días después de la resurrección de Jesús y 10 días después de su ascensión al cielo, ocurrió un evento que cambió la historia de la humanidad y marcó el inicio de una nueva etapa en el plan de Dios para su pueblo: el día de Pentecostés. Este momento glorioso está registrado en Hechos capítulo 2 y es considerado el nacimiento oficial de la Iglesia cristiana. Fue cuando el Espíritu Santo descendió del cielo y llenó a los discípulos con poder, justo como Jesús lo había prometido antes de ascender. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés no comenzó con los cristianos. Era una fiesta judía llamada Shavuot, la fiesta de las semanas, que se celebraba 50 días después de la Pascua. Era una festividad agrícola para dar gracias por la cosecha, y también recordaba la entrega de la ley en el monte Sinaí. Pero Dios eligió este día para hacer algo completamente nuevo: no enviar una ley escrita en piedra, sino su Espíritu para escribir su ley en los corazones, como lo profetizó Jeremías capítulo 31, versículo 33. El cumplimiento de la promesa. Antes de subir al cielo, Jesús les dijo a sus discípulos: «Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Lucas capítulo 24, versículo 49. Y también: «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Hechos capítulo 1, versículo 8. Los discípulos obedecieron. Durante 10 días estuvieron unidos en oración en un aposento alto en Jerusalén. No sabían exactamente cómo ni cuándo ocurriría, pero esperaron en fe. Entonces, de repente, el día llegó. El Espíritu Santo desciende con poder. Hechos capítulo 2 describe el momento con detalles impresionantes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hechos capítulo 2, versículo 2 al 4. Este no fue un simple momento simbólico, fue sobrenatural, audible, visible y tangible. El Espíritu de Dios, que antes solo venía sobre ciertos profetas, sacerdotes o reyes, ahora llenaba a todos los creyentes por igual, sin distinción. ¿Qué significan las lenguas y el fuego? El viento representa el aliento de Dios, el mismo que dio vida a Adán en Génesis.
El fuego simboliza la presencia de Dios que purifica, ilumina y consume. Las lenguas indican que el mensaje del Evangelio estaba por ser predicado a todas las naciones, sin barreras de idioma o cultura. Ese día, en Jerusalén, había personas de diferentes partes del mundo, y cada uno escuchó el mensaje en su propio idioma. No fue confusión, fue restauración. Dios estaba invirtiendo el caos de Babel, Génesis capítulo 11, uniendo nuevamente a la humanidad bajo un solo mensaje, el Evangelio de Jesucristo. El nacimiento de la Iglesia. Aquel día, Pedro, que antes había negado a Jesús, se levantó con valentía y predicó un mensaje poderoso, lleno del Espíritu. Explicó que lo que estaba ocurriendo era el cumplimiento de la profecía de Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel capítulo 2, versículo 28. Pedro habló de Jesús crucificado, resucitado y exaltado, y al final de su predicación, 3.000 personas se convirtieron y fueron bautizadas. Así nació la Iglesia. No en un templo, no con una estructura religiosa, sino con fuego, con poder, con comunidad, con fe viva y obediencia al Espíritu Santo. Pentecostés marca una nueva era. El evento de Pentecostés fue más que un evento emocional o histórico, fue la señal de que el reino de Dios estaba ahora activo en la tierra a través de su Iglesia. Cada creyente era ahora un templo del Espíritu Santo. La misión global del Evangelio estaba oficialmente en marcha. El Espíritu Santo ya no era una promesa futura, sino una realidad presente. Pentecostés no fue solo para los discípulos del primer siglo. Es una promesa vigente para nosotros hoy. En Hechos capítulo 2, versículo 39, Pedro declaró: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios desea que tú también seas lleno del Espíritu Santo. No para una experiencia sensacional, sino para vivir una vida de poder, santidad y misión. Hoy, más que nunca, necesitamos cristianos llenos del Espíritu, guiados por Él y comprometidos con el reino. Después de Pentecostés, los discípulos comenzaron a predicar con poder, hacer milagros y multiplicar la Iglesia. El fuego del Espíritu no se quedó en Jerusalén. Se extendió por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, tal como Jesús había dicho. Ese fuego sigue ardiendo hoy. Lo que sucedió después de la Semana Santa no fue el final de la historia, fue el principio. La resurrección de Jesús marcó la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Las apariciones a sus discípulos confirmaron que Él está vivo y cercano. La Gran Comisión reveló que todos tenemos un propósito en este mundo. La Ascensión nos aseguró que Él reina desde lo alto, y Pentecostés nos dio el poder para vivir esa misión. Cada uno de estos eventos nos habla no solo de lo que Jesús hizo, sino de lo que Él quiere hacer hoy en tu vida. Jesús no solo murió por ti, Él vive por ti y en ti. Y ahora te llama, como a sus primeros discípulos, a ser parte de su plan eterno. ¿Qué harás tú con esta verdad? Ya no somos solo espectadores de una historia sagrada. Somos portadores de una llama que sigue encendida, testigos de una esperanza viva y parte de una iglesia que no se detiene. Jesús no dejó a sus seguidores solos, y tampoco te ha dejado solo a ti. El mismo Espíritu que descendió en Pentecostés está disponible hoy, para llenarte, guiarte y darte fuerzas para cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Tal vez has pasado la Semana Santa como una celebración religiosa más. Pero hoy entiendes que Dios quiere algo más profundo contigo. La tumba está vacía, Cristo vive, el Espíritu ha sido derramado, y tú estás escuchando este mensaje, porque también formas parte de esta historia. La pregunta es, ¿estás dispuesto a responder al llamado? Despierta, avanza, que no estás solo. Ahora que conoces lo que pasó después de la cruz, después de la resurrección,
Y como inició el fuego del Evangelio en Pentecostés, es momento de actuar. El mundo necesita portadores de esperanza. El mundo necesita testigos de la resurrección. Y el mundo te necesita a ti. Jesús ya hizo su parte. Ahora te toca a ti continuar la historia. Hoy hemos recorrido los poderosos eventos que siguieron a la Semana Santa. La resurrección de Jesús, sus apariciones, la Gran Comisión, la ascensión y la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Todo esto no solo es historia, es una invitación para ti y para mí a vivir una fe real, activa y llena del poder de Dios. Jesús no solo resucitó, sino que dejó instrucciones, promesas y un propósito para cada uno de nosotros. Él vive y te llama a formar parte de su historia. Ahora quiero que te tomes un momento para reflexionar. ¿Estás caminando en el propósito que Jesús dejó para ti después de la cruz? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo te guíe, como lo hizo con los primeros discípulos? Déjame tu respuesta en los comentarios. ¿Cuál es el próximo paso que sientes que Dios quiere que tomes en tu vida espiritual? Escríbelo como un acto de fe y compromiso con el llamado que Él te ha hecho. Vamos a cerrar este mensaje con una oración. Te invito a orar conmigo. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio, tu resurrección y por cada enseñanza que dejaste después de la cruz. Hoy quiero responder a tu llamado. Ayúdame a vivir lleno de tu espíritu, a ser testigo de tu amor y a caminar con valentía en el propósito que tienes para mí. Gracias por no dejarme solo. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, lo que ocurrió después de la Semana Santa cambió la historia del mundo y también puede cambiar la tuya. No estás solo. El mismo Jesús que ascendió al cielo prometió estar contigo hasta el fin. Gracias por ver este vídeo. Si te habló al corazón, dale a me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y compártelo con alguien que necesita recordar que Cristo vive y que hay poder en su nombre. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.